La Revolución Romántica. El Triángulo de Oro. Según la fórmula de Baudelaire, quien dice romanticismo dice arte moderno, es decir, intimidad, espiritualidad, color, aspiración de infinito. Constable rejuveneció la pintura porque se trazó como objetivo aquello que permanece eternamente joven. Las cosas familiares vistas día a día, en un estado de admiración siempre renovado. Géricault posee el amor por lo excepcional y persigue ante todo la expresión dramática, sin desdeñar sucesos espectaculares, como la balsa de la Medusa. Por el contrario, no encontramos ninguna violencia exterior en los paisajes de Friedrich. Lo trágico reside en esa aspiración sin límites que empuja al hombre hacia horizontes que es incapaz de alcanzar y aun de abarcar y penetrar. En cuanto a Blake, considera sus obras como la transcripción de sus visiones celestes, de las que tuvo su primera experiencia a los 4 años, cuando se le apareció el rostro de Dios en la ventana de su padre. El romanticismo no es un periodo histórico, sino un cierto estado de ánimo manifestado en obras de arte cuyos precursores pueden situarse mucho antes del comienzo del siglo XIX. Goya, como Turner o Delacroix, a los que preceden varios decenios, domina la pintura romántica con su genio singular. Nació en 1746 en Fuendetodos, un pueblo de Aragón. El padre de Goya ejercía el oficio de maestro dorador en Zaragoza y al parecer fue pobre durante toda su vida. Su madre pertenecía a la pequeña nobleza, más rica en orgullo que en ingresos. Sin duda Goya manifestó dones precoces, pero su aprendizaje fue muy largo. Necesitaría la tenacidad, la infinita paciencia de los campesinos aragoneses. Como observa Eugenio Dors, uno de sus biógrafos, la casa natal de Goya existe todavía. Es terriblemente humilde. La carrera de Goya
comenzó bajo el signo de la sumisión a la mediocridad reinante. Para acceder a la academia después de varios fracasos, presentó su irreprochable Cristo en la cruz e ingresó por unanimidad. Su golpe maestro, casarse con la hermana del pintor Francisco Valleu, de quien fue discípulo. La protección de su cuñado le permitió obtener el encargo de una serie de cartones para tapices. A lo largo de su obra, aparece entonces todo el encanto de la vida española y una cierta alegría de vivir típicamente madrileña. Después de sus primeros triunfos, Goya fue nombrado pintor del rey y se convirtió al mismo tiempo en el pintor favorito de las más destacadas familias. Las estancias obligatorias de la corte en el Escorial abrumaban a los Borbones españoles. Había algo más deprimente para los descendientes de Luis XIV que ese monasterio que en su desnudez evoca una inmensa tumba. En 1799, Goya se convirtió en primer pintor de cámara. Los retratos de Carlos IV y de María Luisa son testimonios elocuentes. Tal como lo expresaba Napoleón, los personajes llevan su historia sobre su figura. Fernando VII, con su manto real, se presenta ante nosotros como un hombre cuyos suntuosos ropajes ocultan mal su mediocridad. En el verano, la corte reside en la granja de San Ildefonso. Se trata de un palacio copiado del de Versalles, situado a 1200 metros sobre el nivel del mar. En su interior el lujo aturde y el conjunto es de una tristeza mortal. Goya, en su cuadro La familia de Carlos IV, levantó solemnemente la partida de defunción de esa familia. En especial nos sorprende y se nos queda en la mente un detalle: la mirada del rey, cuyo secreto nos gustaría entender, aunque acabamos comprendiendo que no oculta ninguno. Nacido en 1798, más de medio siglo después que Goya, Delacroix, desde sus primeras obras, se compromete con la vida abierta por Géricault, quien hizo de él este retrato y le pidió posar para uno de los náufragos de la Medusa. Cuando pintó en 1830 La libertad guiando al pueblo, Delacroix fue considerado en Francia durante mucho tiempo como el jefe de la escuela moderna, según el término de Baudelaire. Hijo de un embajador y exministro del Directorio, o hijo natural de Telerán, como se pretendió durante mucho tiempo, Delacroix fue a la vez discutido, incomprendido y protegido por las altas esferas. Buscó las distinciones y los honores. Sin embargo, la historia de su laborioso acceso al instituto abarca 20 años.
Baudelaire, que ve en él al artista más secreto y fascinante de su tiempo, escribe: los signos hereditarios que el siglo XVIII dejó sobre su naturaleza tenían el aire de haber sido tomados de esa clase tan alejada de los utópicos como de los furibundos, de la clase de los escépticos corteses, los vencedores y los supervivientes que por lo general tendían más a Voltaire que a Rousseau. Delacroix estaba apasionadamente enamorado de la pasión y tenía la fría determinación de buscar los medios de expresar sus sentimientos de la manera más visible. A esta preocupación incesante debemos atribuirle su búsqueda perpetua del color, la calidad de los tonos, su curiosidad por las cosas de la química. En ese aspecto se aproxima a Leonardo da Vinci, el cual también se vio atacado por las mismas obsesiones. La imaginación de Delacroix nunca rehusó escalar las difíciles alturas de la religión. El cielo le pertenecía, como el infierno, como la guerra, como el Olimpo, como la voluptuosidad. El mural de la capilla de los Santos Ángeles en San Sulpicio es como leer el testamento de Delacroix, porque la lucha de Jacob con el ángel resume el sentido mismo de su vida. Si bien como pintor está a la altura de Goya y Delacroix, Turner jamás pudo disimular su origen modesto y desconcertó a sus contemporáneos por la rudeza y la extravagancia de su comportamiento. Nació en 1775. Su padre tenía una barbería cerca de Covent Garden. Su infancia transcurrió en un patio londinense, lo que tal vez justifica esa especie de claustrofobia que le empujó al nomadismo, a sus largas estancias a la orilla del mar y a esta predilección por los espacios abiertos. Al comienzo de su carrera se inspiró mucho en la obra de Claudio de Lorena, y sus paisajes le consiguen gran popularidad entre los ingleses, enamorados del italianismo, satisfechos de encontrar en un artista moderno las mismas cualidades que admiran en Poussin, en Lorena o en los holandeses. Pero los éxitos oficiales, el apoyo de los coleccionistas o la afluencia de visitantes a la galería polvorienta donde amontona sus cuadros no impiden que Turner haga innumerables viajes por Inglaterra y el continente. A lo largo de su vida persistirá en la búsqueda de paisajes nuevos, persiguiendo el movedizo juego de los reflejos y las sombras sobre los ríos, los lagos y el mar. El gran tema que repetirá incansablemente es la lucha del hombre contra los elementos y la furia de estos desencadenados contra la obra del hombre. La aparición de Venecia en su obra fue algo decisivo,
porque es en la ciudad del agua donde mejor podía captar los sortilegios de la luz. Fue España, su España, la que Goya contempló siempre, pero lo real no le bastaba. ¿De qué vale una realidad cuando nos conformamos con mirarla y no la superamos? Detrás del universo de los hombres, él ve ahora un mundo poblado por genios del mal. Pudo haber terminado sus días en esta casa de locos, donde hombres desnudos se debaten y se contorsionan. Su constitución de campesino vence a la enfermedad que le azota en plena madurez. Goya sobrevivirá, pero se quedará sordo. Y como a todos los sordos, un estrépito enloquecedor llena su mente. Se ha transformado en otro pintor. De los caprichos, Goya escribe esto: el mundo es una mascarada, el rostro, el atuendo y la voz, todo es fingido. Todos quieren aparentar lo que no son, todos se engañan entre sí y nadie se conoce a sí mismo. Es este sentimiento del misterio humano, del enigma de los rostros, lo que nos impresiona en sus retratos. Este fenómeno casi único en la pintura europea, que es la maja desnuda, se presenta al principio como el retrato de un cuerpo, tan acaparador, tan exclusivo, que olvidamos examinar el rostro en tanto que el cuerpo es rostro. Esta puede ser también la explicación más sincera y completa que Goya dio de su propio carácter.
algunas de sus cartas con el nombre de Francisco el de los Toros. Siempre admiró esa fiesta entre burlesca y sangrienta, donde la sangre brota en medio de las risas. Y se sabe por testimonios de la época que en su juventud él mismo toreó espada en mano. Es a la vez una fiesta y un combate. Estas dos palabras encierran la filosofía de España. La vida es una fiesta peligrosa que finaliza con la muerte. Pero se puede morir alegremente. Es el fondo de la terrible ironía española. Lo que a Goya le atrae de las corridas de toros es la exasperación de la vida, esa última convulsión que precede a la muerte, el miedo que se supera. No sirve de nada engañarse. Lo que le fascina es el torero, el matador de toros. La serie de grabados Los desastres de la guerra testimonia la resistencia del pueblo español ante la invasión de los ejércitos de Napoleón y las atrocidades cometidas en ambos bandos.
Los desastres son algo más que la crónica de un patriota exaltado. Constituyen una visión de la gran epopeya del mal. No es al ejército de Napoleón al que plasma Goya, sino más bien a un ejército permanente de verdugos. Si el hombre es en sí mismo malvado, ¿cómo un ejército, cualquiera que sea, será una excepción a la regla? Con la obra de Goya, parece que el arte rebasa sus propias marcas. En todo caso, para los españoles, Goya es sin duda mucho más que un pintor. El diálogo que España mantiene con Goya continúa a través del tiempo. Los vecinos de este barrio madrileño han hecho de él un personaje de su vida cotidiana. A la edad de 73 años, después de esa enfermedad que no consiguió abatirle, Goya se puso a cubrir de pinturas las paredes de su casa, que se conoce como la Quinta del Sordo. Solo el retrato de su amiga Leocadia, la que él representa acodada en una tumba, escapa a ese mundo de pesadillas que son las pinturas negras.
La más notable de todas las cualidades de Delacroix, escribe Baudelaire, es esa melancolía singular y constante que transmite en sus obras, por la elección de sus temas y por la expresión de las figuras, por el gesto, por el estilo del color. Delacroix siente admiración por Dante y Shakespeare, otros dos grandes pintores del dolor humano. Los conoce a fondo y sabe traducirlos libremente. Contemplando la serie de sus cuadros, se diría que asistimos a la celebración de algún misterio doloroso. En varios de ellos se encuentra, por no sé qué constante azar, una figura más desolada, más abatida que las otras. En ella se resumen todos los dolores circundantes. En este momento soy como un hombre que sueña y que ve cosas que teme se escapen de su vista. Escribe Delacroix durante su viaje a Marruecos en 1832. Su imaginación le había conducido hasta allí. Este viaje es a la vez un retorno a las fuentes y un descubrimiento. El espíritu de esta región permanecerá para siempre en mis ojos. Los hombres y mujeres de esta raza vigorosa se agitarán en mi memoria mientras yo viva. En ellos he encontrado de verdad la belleza antigua. A un amigo le escribió estas palabras: si puedes perder algunos meses, ven a Berbería. Aquí apreciarás lo natural, que en nuestros países siempre está disfrazado. Aquí sentirás además con más intensidad la preciosa y rara influencia del sol, que le da a todo una vida penetrante. El ritual de una boda judía deja en él recuerdos de color y de luz, pero también capta su esencia. Las ceremonias de boda, dice, son algo muy distinto a las de la mayoría de los pueblos europeos. No tienen la frialdad de las nuestras. Al contrario, en los pueblos orientales, entre los judíos que viven bajo duras limitaciones, su efecto consiste en estrechar los lazos que les unen. Los grandes acontecimientos cotidianos están marcados por actos exteriores que se remontan a las costumbres más antiguas. Por último, en Argelia, al penetrar en la estancia de las mujeres, se queda deslumbrado. Es la mujer tal y como yo la entiendo. Ya no está arrojada a la vida, sino recluida en el corazón de esta, como su realización más secreta, más voluptuosa y más apasionada. En el diario que empezó a escribir desde joven, encontramos este grito: ¿qué crees tú que es la vida de los hombres que se han levantado por encima de la vulgaridad? Un combate continuo. Entre esos hombres siempre aparece el héroe de la inquietud y de la duda, el gran vehemente, Hamlet.
Debido a su doble naturaleza de hombre de la razón y de la imaginación, Delacroix pertenece a la familia de los héroes vehementes, al mismo tiempo que a la de los activos. Hubiera podido hacer suya la famosa frase de Goethe: porque yo he sido un hombre, es decir, un combatiente. Las ciudades incendiadas y humeantes, las víctimas degolladas, las mujeres violadas, los niños arrojándose bajo las patas de los caballos o bajo los puñales de madres delirantes. Toda esa obra, dice Baudelaire, se parece a un himno atroz compuesto en honor de la fatalidad y del dolor irremediable. Con el asesinato del obispo de Lieja, estalla un poderoso instinto teatral a través del blanco del mantel de la mesa que refleja la luz sobre los sublevados. La imaginación de Delacroix encierra al propio pintor en el centro del drama. Capaz del desdoblamiento, de la sustitución, la imaginación destruye las barreras que arbitrariamente separan el yo del no yo. Delacroix es Sardanápalo, quien con su mirada triste y pesada de fiera moribunda reina en la cima de esa hoguera de las vanidades. Al contrario que los románticos franceses, que deseaban que todo fuera explícito y claro en el espíritu del público, Turner no relataba, pretendía arrancar una emoción poética de la misma naturaleza que la suscitada por el poema. Y cuando toma prestado de Byron el tema de su peregrinaje de Childe Harold, la referencia al poeta no tiene nada en común con una simple nota explicativa. Turner ama los momentos intermedios, las horas de transición, cuando la luz que toca su fin y la sombra que llega acaban encontrándose y comienzan a fundirse.
No debe sorprendernos que el pintor más importante de la luz sea un inglés. Puede decirse, sin que sea una paradoja, que en los países soleados raramente se capta el sol. Para tomar conciencia de la luz es necesario oponerle obstáculos. La luz solo logra toda su variedad, su diversidad, en razón de las nubes o de las nieblas que la envuelven. Los temas que le inspiran la poesía o la historia, la mitología o la Biblia, solo son pretextos para Turner, pero sabe reencontrar su significado original, expresar su acento dramático. La inmensa carcajada de Ulises, burlándose de Polifemo entre el ruido de los remos y los cantos de sirena, o el desorden de los ejércitos de Aníbal, atravesando los Alpes durante una tempestad de nieve. Cuando la personalidad de Turner se hacía cada vez más patente, más original, el público, que se había entusiasmado con sus obras mientras encontraba en ellas la influencia de los clásicos, dejó de seguirle. Y fue también el comienzo del divorcio que iba siempre agravándose entre el artista y los críticos. Turner poseía una imagen de la perfección, de la belleza inmaterial a la que los elementos de la naturaleza solo proporcionaban materiales en bruto. Le sería necesario pintar con la luz y con los reflejos, y eso es lo que hizo en los últimos años de su vida. Lluvia, vapor y velocidad es el título de este cuadro del ferrocarril Great Western. Ya no buscaba un paisaje, arquitecturas, hombres, sino los aspectos más imponderables de los elementos y los proyectaba en una cuarta dimensión, añadiendo esa noción de velocidad que hace de este cuadro uno de los más extraños que jamás se hayan realizado.
Para Turner, la Tierra era demasiado pesada, demasiado inmóvil, demasiado material. Prefería el espacio inmenso del cielo y la magia incesantemente recomenzada del mar. A los 67 años, antes de pintar su tempestad de nieve en el mar, se hizo atar al mástil de un barco para poder observar la fuerza de los elementos. La noche del 16 de octubre de 1834, al enterarse de que se había incendiado el Parlamento, cogió sus cuadernos de apuntes y su caja de acuarelas y corrió para plasmar aquel fantástico espectáculo. Para concluir su obra, Turner despoja a la naturaleza de su oscuridad y a la tierra de su peso. Lleva sus cuadros a un estado de incandescencia para el triunfo final del espíritu en medio de la luz. La obra de Turner, por armoniosa que la consideremos hoy en día, es en realidad como la de Goya y la de Delacroix, una áspera lucha, un combate cotidiano entre la materia y el genio.
El romanticismo es una gracia celeste o infernal, a la que debemos estigmas eternos.